Así es, mi Moshe. Eh, el papel de Noah es muy criticado en algunos círculos de estudio, por cuanto el mismo Akadosh Baruj Hu hace reclamo de por qué no clamó más por el pueblo, por qué no hizo más tefilá, por qué simplemente vio que se iba a salvar y ya. Pero, y hay también como un comentario, o cuando la Torah lo describe como Sadir, dice Noach al Sadir, Noach Sadir, lo cual, pues, ya al tener un título de Sadir ya le da un honor muy grande, muy grande. Pero dice Tolot, en su generación. ¿Mm? ¿Y esto por qué cambia todo? Porque no es un Sadir a la altura de un Yosef al-Sadir, es un Sadir a la altura de su generación. Lo cual los sabios lo interpretan diciendo que si Noah hubiese nacido en la época de Abraham Avinu, hubiera sido un hombre común y corriente, o en la edad de Moshe Rabbeinu, hubiera sido una persona común y corriente. ¿Sí? Lo que lo hizo muy elevado es lo mal que estaba el mundo. ¿Sí? Entonces, al mundo estar tan mal, él era un ser muy elevado. ¿Sí? Eh, por eso dice en su generación. O sea, como una generación Rashaim perversa, y era un hombre que había escuchado la voz de Akadosh Baruj Hu, ya era el top. Fue el top de la generación. Eh, y bueno, pero hay otros que dicen no, no. Definitivamente, si la Torah le da el título de Sadir, no es gratuito. Y fue un nivel muy grande al que él llegó. Y tanto que corrigió mucho en el mundo. Entonces, muy bonito, mi Moshe. Muy bonito tu shur. Baruch Hashem, ¿algo Y más? bueno, no es descabellado pensar que todos defendemos también, pues, de Noah, lo que a fin de cuentas fue el único que sobrevivió en la época del diluvio. Sí, mi Moshe. Sí, sí, exactamente. Todos somos. Por eso vamos a hablar hoy un poquito de esa doctrina de los Bene Noach, de la alajá de los noajidas y de este pensamiento que le ha hecho mucho daño al mundo y que limita la conexión con Dios. Y van a darse cuenta cómo esto no está como tan bien planteado. Sí existe una ley de noajidas para el mundo desconectado de Akadosh Baruj Hu, pero para el que quiere cerrarse, no. Kisi, estás levantando la mano, cuéntanos. En los estudios que yo he hecho de la reencarnación, Sí, dicen que la reencarnación de Noah viene a ser Moshe, Moisés, Moshe y que por Rabbeinu. eso los inicios de Moisés fue en una pues en un cajoncito también. Pero mira que Moshe de alguna otra manera rectifica lo que Noah de pronto falló, porque de pronto Noah en ese momento le interesó era su familia, ¿cierto? Sí, Pero vemos que la rectificación de Moshe, si la familia de Noah representa a Israel, vemos que con Moshe cuando saca al pueblo de Egipto, también saca la gente que fue de Egipto, otra los Cele gente, Rap, entonces sí, los Cele Rap. ah, se rectifica ahí y vemos que se vuelve y se complementa un plan del reino de los cielos completo ya con la llegada de Moshe en la rectificación de Noah. Exactamente. Qué bien, mi Kisi, qué bien, y qué bien que hagas el paralelo, porque ya eh, es muy fácil conectar la vida de Noah con la vida de Joseph al-Sadiq. Hemos hablado que Joseph también fue salvado en un arca, ¿sí? Que muchos no se dan cuenta, pero cuando Joseph sale del hueco, lo meten en una carroza que va para Egipto con perfumes de Egipto. Y es una carroza de madera de Gomer, como un arón, como la teba o como el arón. Y él ahí entiende que fue salvado por la teba, ¿sí? Y ve que el destino que va es un destino de rectificación y entonces ya no se entristece, sino se alegra, porque sabe que está sirviendo en plan divino. Igual más adelante, un Gilgul Aneshamó, una reencarnación en otro nivel del alma de Noach, fue
Moshe Rabbeinu, el cual, como tú también lo describes, fue salvado en Aarón, en una arquilla, ¿sí? Y qué bueno que hiciste ese comentario, porque una de las cosas que aprendemos de Parashat Noach es que primero hay que acabar con la imagen mental de un barco. No existe un barco, no hay un barco. Nunca Noah, Dios le dijo, haz un barco. Todo el mundo tiene la imagen de un barco. No fue un barco, fue un cajón, fue una teba, fue un arón, un arca, un arca. A nuestros ojos, un cajón, ¿sí? Un rectángulo. Eh, y más que un barco, fue un submarino, ¿m? Porque las aguas que cayeron inundaron. No fue algo, comenzó sí a caer suave la lluvia, comenzó a caer muy suave. La lluvia comenzó inicialmente como una lluvia muy suavecita. Y quiero conectar con lo que hablábamos ayer de que cuando hubo el decreto de construir el diluvio, el Aarón, ya hubo un diluvio, ya en ese momento hubo un diluvio. Cayó un diluvio que inundó una tercera parte del diluvio cayó. Y ya sabemos que eso corresponde al Océano Atlántico que separó las dos masas continentales principales. Un diluvio tremendo. Destruyó la famosa Atlántida. Pero en ese momento los moradores de la Tierra, como no siguió cayendo más agua, entonces ya dijeron que fue esto, no, esto fue un evento, y no. Y empezaron a hacer construcción y a hacer cosas para protegerse. Y entonces conjugaron hechizos y convocaron ángeles y hicieron astrología y dijeron, no, ya estamos protegidos, ya no va a volver a caer más agua. Y si llega a caer, los ángeles, los gigantes decían, no, vamos a poder sobrevivir, el agua no va a inundarnos, somos muy grandes, no va a poder inundarnos, entonces vamos a sobrevivir. Y si sale agua de la tierra, vamos a poner los pies sobre las fuentes de agua y las vamos a cubrir. O sea, ellos tenían todo cubierto, ¿sí? Se han asegurado de que todo iba a ser a su favor. Cuando efectivamente comienza a llover de una forma muy suave. Y la razón por la que empezó a llover de una forma muy suave era porque comenzó la lluvia que hoy vemos. Una lluvia muy suavecita, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Lo cual, y ojo con terremotos, seguida con terremotos, había lluvia de terremotos. Terremotos muy suaves al principio y después cada vez más fuertes. La cual los sabios nos dicen que esto fue ocasionado por Akadosh Baruj Hu para que ellos hicieran Teshuvah. Y que el Aarón, el arca se cerró, cuando comenzó a llover, todavía el Aarón estaba abierto. Todavía el Aarón estaba abierto, el arca estaba abierto. El arca, hay que entender eso, como era como un cajón, ¿sí? La puerta era una tapa, ¿sí? Una tapa. Pero si tú entrabas, ¿cómo la cerrabas? ¿Sí? Esta la tapó fue Akadosh Baruj Hu. La tapa la puso fue Akadosh Baruj Hu. La puerta la cerró Akadosh Baruj Hu. ¿Mm? Y este es uno de los conceptos más importantes de entender, porque cuando entendemos que cuando construimos la Sukkot tiene que tener todas las puertas alrededor, todas las paredes, perdón, alrededor del techo, ¿cierto? Hay una parte que sí tiene que estar como abierta, ¿cierto? El techo tiene que pasar luz, que eso corresponde al Zohar, a esta claraboya que había en en el Aarón. Y cuando acabó de cerró la puerta, nadie más podía entrar, pero dio un tiempo, mientras que llovía, y para que a ver si alguien hacía teshuvá y se acercaba y decía, yo quiero entrar. La gente no quiso entrar. La gente vio llover y empezaron a reírse, a burlarse de Moshe y del creador. Decir, "Mira, esta lluviecita, ¿qué nos va a hacer? No nos va a hacer nada. ¿Cierto? Y en todos los Jajamín de antigua data nos dicen que al final de los tiempos, cuando estemos antes de las segundas aguas, y quiero que conecten esto porque esto es hermoso. Primeras aguas que inundaron, segundas aguas que llenaron toda la tierra. Eso corresponde a Mashiach ben Yosef, las primeras aguas que inundan la tierra, y Mashiach ben David, las aguas que cubren toda la faz de la tierra.
Las aguas de misericordia, que son un aviso, que son un anuncio, que son un momento en el que Akadosh Baruj Hu derrama las aguas. Hay que entender una cosa, las aguas es la Torah. Yo puedo decir, pero si son aguas de destrucción, las aguas son la Torah. O sea, las aguas son aguas de bendición. Pero cuando la humanidad no tiene el recipiente para recibir la bendición, recibe la maldición. Cuando la brajá, el hombre no tiene el recipiente para recibir brajá, recibe kala, recibe maldición. Agud, maldición. Estas dos aguas representan los dos Mashiach. El Mashiach que viene a traer juicio, pero con misericordia. Que viene a traer un mensaje de Teshuvah. Que viene a traer un mensaje de volverse a Hashem. Que viene a traer la luz de la Torah. Y que en su paso destruye mucho mal. Y luego pasa un tiempo. Y los hombres olvidaron ese primer diluvio. Y dijeron, ah, eso fue un accidente. Eso fue algo natural. Y cuando empezó a llover, wow. Entonces nos dicen que al final del tiempo, cuando venga Mashiach ben David, va a comenzar temblores. Y cada vez los temblores van a ser más fuertes. Más fuertes, más fuertes. Y va a haber eventos de inundaciones. Eventos de caídas de aguas masivas sobre la faz de la tierra. Pero aislados, eventos aislados. Pero cada vez van a ser más seguidos. Cada vez más las olas van a entrar e invadir la tierra, las famosos tsunamis. Y el mar va a avanzar y la tierra va a retroceder. Y esto, aun cuando le dicen calentamiento global, y claro, tiene una explicación científica, porque siempre es así. Porque todo Akadosh Baruj Hu, sus juicios los hace con leyes naturales, con las leyes que él mismo puso, pero que están diseñadas para traer misericordia cuando hay justicia y cuando hay error, het, hay juicio. ¿Y qué estamos viendo ahora? Pueden ver en cualquiera de todos los organismos que hacen seguimiento a los movimientos telúricos, van a ver una línea de crecimiento de número y de intensidad. Número de terremotos por día en la Tierra e intensidad de los mismos por año. Y es absurdo. Y ahora miren el comportamiento del agua. Exactamente el mismo. No hay que, vemos las noticias todos los días y vemos lo que está pasando. Señores, esto se va a poner bueno. Las señales están mostrándonos que estamos en los días de Noah. Y la gente no escuchó, no hizo teshuva. Habían seres muy grandes, muy grandes. Los árboles, hay que entender que esta generación, este mundo era muy diferente. Primero, todos los animales eran muy amigables con el hombre. De por sí los animales hacían parte de la vida doméstica de la humanidad. El hombre jugaba con el león, montaba los dinosaurios, los reptiles gigantes, jugaba con ellos, eran parte del sistema que ayudaba a construir las grandes construcciones. El hombre y los animales eran muy amigos, eran muy unidos, muy unidos. Y la vegetación, las plantas eran todas de un tamaño mucho mayor. Hoy lo que muchos de los montes, de las montañas que vemos hoy en día, que tienen formas irregulares, eran árboles. O sea, los árboles llegaban al cielo, o sea, llegaban a las nubes y muchos los superaban. Y tenían grosor de kilómetros. Los árboles eran gigantes, los frutos eran inmensos. La tierra tenía un nivel de fertilidad absurda. Cosechabas, sembrabas, arabas la tierra y sembrabas algo, y lo que sea que sembraras, la tierra daba fruto por 40 años.
sea, no era que tenías que sembrar y sembrar y sembrar, no. Sembrabas una vez y sí tocaba sembrar, porque después de que el hombre cayó, el hombre tenía que trabajar la tierra con sus manos, pero, pero una vez que sembraba un árbol, una vez que sembraba trigo, el trigo daba y daba y daba y daba con los 40 años. No tenía que intervenir el hombre. Solamente 40 años, pasaban 40 años, otra vez tenía que volver a sembrar. O sea, imagínense la abundancia que hay en la tierra. La gente tenía que trabajar muy poco porque todo daba en una abundancia absurda. El oro, la plata, las piedras preciosas. No es como ahora que estaban debajo de la tierra, estaban ahí en las rocas, pegadas a los árboles, estaban en todas partes las piedras preciosas, estaban donde quiera se encontraban piedras preciosas y grandes rubíes y grandes joyas, estaban en toda la faz de la tierra, muy fácilmente se podían encontrar. El mundo era muy diferente. Y bueno, ya habíamos hablado ayer de la maldad, cómo se incrementó en el mundo. Pero quería resaltar una de las grandes maldades que dice la Gemara, que fue lo que llevó al límite. Y no podría ser, puede decir, la iniquidad sexual, la abominación de los clones o de la manipulación del genoma humano, la manipulación genética. Esto está en la Torá. Está prohibida la manipulación genética, porque eso fue lo que sucedió en la época de Adán. Ya la generación de hombres eran hombres mutados con animales. ¿Mm? Mm, Eso es algo que vamos a ver en esta generación. Vamos a ver hombres leones, hombres tigres, hombres oso, hombres águilas. Eso va a pasar, eso va a volver a pasar. Por ahí hay muchas películas de esto, de X-Men, de los mutantes, y la gente dice, ¡oh, qué chévere eso! Eso va a volver a pasar, ¿sí? Tanto por la acción de la hechicería tiene que ver con eso, y por la acción de la del mundo científico, que también lo va a alcanzar. Y eso lo vamos a ver. Y eso va a traer mucha maldad al mundo. Entonces, no, pues, por eso fue que no. La Gemara dice que por el robo. Una de las cosas, ayer hablamos con más profundidad de Hamas, hoy ya no va a detener mucho en eso, pero Hamas también significa, otra traducción de la palabra Hamas es robo. Y los nos dicen, ¿por qué el robo es tan grave? Más grave el homicidio, más grave la manipulación genética, más grave toda la inmundicia sexual que había un desenfreno sexual. Curioso. Pongan cuidado, se van a dar, se van a ir para atrás cuando vean lo que pasó. Primero, el hombre empezó a comenzó el mundo homosexual, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ese fue el primer paso. Luego, cuando se expandió mucho el mundo homosexual, siguió el siguiente nivel. El mundo en que las parejas se intercambiaban. Entonces, una pareja le decía a otra, yo quiero estar con tu esposa, yo quiero estar con tu esposo, se intercambiaban. El intercambio de parejas, que lo conocemos como el mundo swinger. Se inventaron el mundo swinger. No, eso ya existía. ¿Mm? Ya después de que el mundo cayó en esto, ya entonces era un mundo de orgías, donde se invitaban, hacían, hay una orgía, ya está, una plaza, vamos al bosque, vamos a un palacio, llegan de orgía en orgía. ¿Mm? Después de esto, integraron los animales. ¿No? Que no, los animalitos son tan amigos de nosotros, ¿no? Y empezaron a mezclarse. Y ojo, los animales también empezaron a hacer lo mismo. Los animales siguen el comportamiento del hombre. Entonces, los animales también empezaron a hacer lo mismo. ¿Mm? Hoy se habla mucho de que, por ejemplo, la paloma es muy fiel, de que los pingüinos son fieles. En el origen, todos los animales eran leales a su pareja. Pero a medida que el hombre avanzó y se volvió infiel, los animales también se volvieron infieles. Lo que ahí se da por sentado de que todas las especies son promiscuas, eh, en el origen no era así. Hoy son promiscuos porque el hombre es promiscuo. Qué duro eso, ¿no? Y los animales van a copiar, ¿m? El comportamiento del hombre. Y cuando empezaron a estar entre razas, también los animales empezaron a estar entre razas. Eso es algo que también vamos a ver. Y entonces cuando integraron aquí a los animales, pues ya el tema se puso pues mucho más pesado, ¿sí?
Y luego llegaron estos ángeles y empezó la relación sexual con seres de otros mundos, lo cual la agravó tremendamente la situación porque ahí sí el hombre perdió a la mujer, porque ya las mujeres solamente querían estar con ángeles. Pues, wow, ¿qué tal estar con alguien de abajo, no? Ahí toca estar con un ángel, alguien poderoso. Eh, Esto lo estamos viendo hoy. Hoy lo estamos viendo. Hoy lo estamos viendo con una generación de mujeres que no todas, lo no Lila, pero socialmente muchas mujeres prefieren ser la amante del jefe, del gerente, del CEO y no ser la esposa del secretario, del mensajero. ¿Qué te pasa? No, ¿sí? Y es algo que es reconocido. Las mujeres, no, están detrás del duro, detrás del alfa, ¿no? Le dicen, del alfa, quiero el alfa. Porque lo que buscan es ego, no multiplicación, no tener una familia, no alguien que les dé estatus. Y es exactamente lo mismo. Entonces las mujeres no quieren estar con hombres inferiores a ellas y perciben al hombre que no tiene posición económica como inferior. Y solamente están con el duro. Eso lo estamos viendo en todas partes. Ahora imagínense si ya no hay solamente estos duros, esta gente de poder, sino que haya ya seres poderosos. Solo van a querer estar con ellos. Y obviamente esta conjunción, esta unión trajo una generación de Nephilim, que eran hijos híbridos, llamados en la antigüedad como semidioses. Todas las historias que conocen de Zeus, de Apolo, de toda la mitología griega, la mitología asiria, ¿cómo se llaman los dioses los asirios? Se me fueron a tirar los nombres. Sí, o la mitología de los egipcios. Todo es la historia de los Nephilim, de los híbridos. Por eso son llamados los Gibor, los grandes, los paladines de la antigüedad, de los que hay historias que se cuentan en todas las culturas. Es las historias de los Nephilim, porque fueron gigantes, porque fueron poderosos, porque tenían poderes sobrenaturales, porque tenían capacidades que el hombre los rindió como dioses, a sus padres como dioses, a ellos como semidioses, a sus padres como dioses. Dieron culto a esta generación. De los babilonios no, Moshe, de los asirios, Enki, y Enki es uno de los dioses asirios. Estos eran estos híbridos. Em, bueno, unos eran ángeles, ¿no? Unos eran ángeles de los enviados al mundo a ayudar a la rectificación y lo que hicieron fue caer ellos. Pero todos estos eran de esos niveles. Entonces, por eso la Torah dice, y ellos fueron llamados los Nephilim, ellos fueron llamados los Giborim, los grandes, los paladines de la generación, de los que se cuentan historias y se contarán por edades las historias de estos grandes, que la humanidad les rindió culto como a dioses. Mm, y muchos otros eran gigantes, gigantes. No tenían poder ni nada, pero eran muy grandes, de tamaños de montañas, o sea, 100, 200 metros de estatura, realmente grandes. Y devoraban hombres, comían hombres, ¿sí? Eran devoradores de hombres, comían hombres. Iban de región en región comiendo hombres. Se alimentaban de la humanidad y incrementaban muchísimo la maldad sobre la faz de la tierra. Eran seres abominables. Muchos eran muy grandes. Con el tiempo no se hacían más débiles, sino se hacían más poderosos y más fuertes con los años. Hoy en día hay el concepto de que el joven es fuerte, es impetuoso, y el anciano ya no puede, ¿sí? En esta generación, tanto los hombres como los Grigori, como los Nephilim, con los años se hacían más poderosos, ¿sí? Se hacían mucho más poderosos. Y eso es algo que también va a pasar en esta generación, que va a pasar un momento en que ya los hombres con los años no sean más débiles, sino más fuertes. Bueno, de lo cual es importante, algún año vamos a hacer el Shur de Noah solamente con los nombres de los ángeles.
los nombres de los ángeles caídos y de los ángeles que intervinieron en el arca, y bueno, porque hay muchas historias de ángeles que nos cuesta Enoch, el libro de Enoch y los libros apócrifos de la Cábala, nos enseñan muchas historias de los ángeles y cómo ellos intervinieron. De por sí, en un momento dado, cuando encierran o persiguen, porque Noaj empieza a enseñar, a decir, vengan, entren. O sea, él sí hizo una acción para que la humanidad entrara y para que la gente de su región hiciera Teshuvah y entrara al arca. Y la gente, en vez de decir, bueno, sí, qué chévere, no, ellos hicieron una guerra contra Noaj y se armó un ejército que quería venir a destruir a Noaj. Y entonces Akadosh Baruj Hu envió ángeles y envió leones de gran tamaño. Eran leones muy grandes, no normales. Eran leones de gran tamaño, con alas, eran ángeles de un nivel muy poderoso y defendieron a Noaj y al arca y a los que estaban morando en ella, su familia, porque querían destruir eh, la- el arca. Y porque querían acabar con Noaj, porque lo odiaban, porque decían que esto estaba viniendo por culpa de él. Y había una razón, ¿sí? Y sabemos que no puede haber juicio en la tierra si no hay un justo. Entonces, sí, sí había algo de razón. Si un justo no hace la voluntad de Akadosh Baruj Hu, la presencia de Akadosh Baruj Hu no puede orar. De lo cual, esto es lo que el mundo aprendió en los días del diluvio. Nunca me canso de repetir que las SOS de los nazis, los famosos, eh, las famosas SIS y los Aries, ellos se autodenominaban los arios. ¿Y cuáles eran los arios? Los descendientes del diluvio, los sobrevivientes del diluvio, los sobrevivientes de la Atlántida. Adolfo Hitler se creía sobreviviente, o sea, de la descendencia prediluviana, y él se declaraba un ario, y por eso odia a los judíos a muerte, porque sabe que viene un diluvio. Y él lo dijo, viene un diluvio, y si no exterminamos hasta el último de judío de la faz de la tierra, por eso la orden es, rompan los muros de las casas, levanten el piso a donde lleguen a buscar judíos, porque ellos se esconden, y decía, como ratas, por eso le llamaba ratas. Porque si no matamos hasta el último judío sobre la faz de la tierra, va a venir de nuevo un diluvio y va a impedir que nuestro reino de los 1000 años cumpla su propósito. ¿Por qué hay este juego de llegar a 1000 años? Qué curioso, ¿no? Todos estos locos, recuerden que Hitler era el tercer Reich, porque el segundo Reich fue el Imperio Romano, y el primer Reich fue el mundo prediluviano, el mundo atlante, el mundo de los Nefilim. Si ven cómo todo está conectado, y él sabía que esto era así. Él sabía, y aun cuando parecía loco, tenía razón, porque un solo yudí conectando con Shabbat puede traer toda la gloria de Dios al mundo e impide que el mal tome control. ¿Y por qué su sueño de 1000 años de reinado ario? Porque el hombre fue puesto sobre la faz de la tierra, y Akadosh Baruj Hu determinó que no iba a pasar un día sobre la faz de la tierra, por lo cual sabemos que un día sobre la faz de la tierra son 1000 años. Y por eso el hombre que más vivió fue Matusalén, que fue 969 años, pero Adán vivió 930. ¿Por qué no llegaron a 1000? Porque si llegan a 1000, pasan el 1000, es el día 1 del siguiente día. Entonces se rompe la maldición y el mal puede sobrevivir. Recuerdan que Akadosh Baruj Hu le dijo a los ángeles, saquemos al hombre del jardín del Edén, no sea que alargue su mano y come el árbol de la vida y viva para siempre, ¿sí? O sea, que pase los 1000 años, o sea, que llegue al 1000, porque si llega al 1000, como Shabbat, ¿no? Cuando llegamos a Shabbat, el 7 es el primer día de la siguiente semana, o cuando llegamos a Rosh Hashanah,
¿cierto? Es el siguiente, el día es el siguiente año. O sea, cuando terminamos el conteo, ese día comienza el siguiente nivel. Y así funciona el reino de los cielos. Entonces, el sueño de 1000 es la promesa de Saint-Germain de que si hay un reino de su nivel de caos que llega a 1000, entonces se resetea el mundo, entonces el mal puede prevalecer. Pero si el mundo, si el mal no tiene un reinado de mal de 1000 años, no va a poder prevalecer. Por eso ellos tienen el sueño de los 1000 años. No, no crean que todo eso era, era, era solamente una locura de un hombre vanidoso. Tenía mucha razón. Cuando ustedes ven todo lo que todos los líderes de su nivel querían hacer, era hacer su famoso reino de 1000 años. Esto es, todo esto es muy profundo. Entonces, bueno, em, esta generación de gigantes habían jurado y solamente uno sobrevivió, que es del único que vamos a hablar hoy, y es de Og Mele Abashan, que lo vamos a ver en todas las historias. Ayudaba a Abraham Avino, de por sí se hizo siervo de Abraham Avino, y también estuvo en los días de Jacob y en los días, o sea, fue una gran ayuda para Israel, ¿sí? Por lo cual sobrevivió. O sea, tenía un mérito, pero si tenía tanto mérito, ¿por qué Moshe lo tiene que matar? Porque él se hace aliado para salvar, pero apenas ve oportunidad y ve un mal mayor, se va con el mal y se hizo aparte, se hizo el ejército de mal, y entonces se vuelve después contra Israel. Y entonces por eso cuando Moshe pelea con él, fue la guerra más difícil que tuvo Moshe, porque Og Bashan había trabajado con Moshe, con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces sabía que tenía mucho poder y mucho conocimiento del secreto de los cielos. Entonces sí había un temor de él, y casi también le hace daño a Moshe. Fue el único que estuvo muy cerca a hacerle daño a Moshe. De lo cual entendemos el secreto de eso, y es que siempre no hay persona más mala en nuestra vida que la que un día estuvo muy cerca a nosotros. Es la que más daño nos puede hacer. O sea, el gran enemigo de tu vida hoy en día está cerca de ti. Eso no falla. ¿Mm? El enemigo del hombre está en su casa. Bueno, eh, viene y comienza el diluvio. Entonces comienzan las aguas, cada vez más fuerte, más fuerte. Eso demoró un buen tiempo. Cuando ya cae el diluvio, 17 de Shvan, de Heshvan, comienza el diluvio. Y ahí sí, el arca se cierra. ¡Pah! Ya se acabó. Se acabó el tiempo de gracia. Se acabó el momento en que el hombre haga teshuvá. Todo el tiempo de lluvia y de temblor es para que el hombre haga teshuvá. Si el hombre en ese tiempo de lluvia y temblor no hace teshuvá, entonces va a caer las aguas. Las aguas son la Torah. Las aguas son Mashiach. Las aguas es la abundancia de la luz divina, que viene a traer toda la bendición a nuestras almas, pero que si el hombre no la recibe, pues se vuelve juicio. Entonces la tierra fue cubierta de todas las aguas, y como ya lo explicamos, no cayó agua hirviendo, ¿cierto? Y por eso hacía la señal con el, que está vinculada con el petróleo, hoy conocemos como petróleo, porque el agua caía en fuego, ardiendo, consumía y derretía todos los elementos, licuaba todo. O sea, fue un exterminio tremendo. Entonces les estaba contando que el arca era como un submarino, porque se sumergió, o sea, cayeron toneladas y toneladas de agua inmediatamente. No fue lluviecita, comenzó lluviecita, pero ya cuando fue diluvio fue una masa absurda de agua que inundó la tierra. Y la arca quedó sumergida. ¿Dónde sobrevivieron los animales? ¿Recuerdan que hemos hablado de dónde sobrevivieron los animales del agua? Porque no se metieron animales del agua. ¿Dónde sobrevivieron los animales del agua? ¿Sobrevivieron en el arca? No, pero nunca dijo acá a Moshe que metiera a los animales de acá. No. El arca tenía un arco que después se convirtió en el arco iris. Mucho del trabajo que hizo Moshe construyendo el arca fue un trabajo totalmente físico y metafísico. Cada árbol tenía que sembrarlo él. Recuerden, los árboles corresponden a personas, a almas que hacen parte del Bet HaMikdash.
almas que hacen parte del Aarón. El Aarón tiene la estructura del Bet HaMikdash. El Aarón tiene la estructura del cuerpo humano. El Aarón somos nosotros. El arca somos nosotros. Y dentro de nosotros están todos los animales, puros e impuros. Es algo que ya la ciencia ha definido con la lectura del ADN, que el ser humano tiene el ADN de todos los animales de la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos el Aarón. Y el Aarón estaba dividido en 3 compartimentos. Compartimento de arriba, el elevado de Noaj y de su familia, el de la mitad de los animales y el de abajo del estiércol. El cual corresponde el sistema de purificación de las almas a través del Bet HaMikdash. Y el Or Makir, había un Or Makir. La tecnología con la que Noaj hizo el arca había generado un campo de protección alrededor del arca. Y ese campo de protección era como un arcoíris de diferentes colores, de los 7 colores del arcoíris, que son los 7 colores de Serampit. Y en esa burbuja, en ese campo de fuerza, los animales del mar también fueron salvados. Igual, los kasher, 7, los impuros, 1 por cada especie. Y también estaban alrededor del arca, protegidos por ese Or Makir. ¿Recuerdan lo que estábamos haciendo en Sukkot? ¿Qué hacemos en Sukkot? Hacemos Or Makir. Hacemos luz circundante. Ampliamos, ¿sí? De por sí la Haftará de Parashat Noach, esta famosa de Isayahu, donde dice, extiende las estacas de tu tienda, engrandece tu tienda, no seas escasa porque va a haber abundancia en tu vida. Ese extender las estacas es lo que hacemos en Sukkot. En Sukkot nosotros tenemos un cuerpo limitado por la materia, por basar, por la carne. Pero cuando hacemos una Sukkot, estamos extendiendo nuestra Or Makir y estamos generando una luz de protección. Y ojo, porque recuerden que en ese momento de la tierra también los Seidim, los demonios, habitaban el mundo y eran visibles a la vista de los hombres. Y fueron los que más se opusieron a la construcción del Bet HaMikdash. Del Bet HaMikdash no, del Aarón HaKohen, de la Teba, del arca de Moshe. Que es lo mismo, ¿no? Teba, Aarón, arca, lo mismo. Y que los Seidim querían venir a destruir. Y que aún pues eran almas, eran espíritus destructivos, entonces el agua no les hacía mucho, aún en el agua querían venir a destruir, pero no podían pasar, porque el Or Makir, la luz circundante, esa burbuja que cubría el Bet HaMikdash, impedía que tocara a los peces, a las especies marinas que fueron salvas y al arca misma. Wow, cambia totalmente la forma, ¿no? Del barquito ahí con agüita lloviendo a un submarino con todos los animales marinos alrededor, protegidos por esa burbuja, por esa Or Makir. Todos bien saben que el arco iris no es un arco, se ve siempre como un arco, por eso le decimos arco, pero siempre es un círculo. Porque es un efecto visual, por lo cual vemos la mitad del círculo, vemos el arco. No vemos la circunferencia completa, pero el arco iris no es un arco, es un círculo. Y por eso cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Noaj que mire, que ya no va a destruir al mundo y le muestra el arco iris, y es la señal del pacto con Hashem, es ese arco que había hecho el trabajo de la tefilá y el trabajo espiritual que había hecho Noaj en el Aarón, el que luego se eleva y se convierte en una protección y en una señal de juicio. ¿Por qué es una señal de juicio? Porque sabemos que muchos sheidim, demonios y aún los ángeles y los gigantes, aún cuando estaba inundada la tierra, ellos, lo poco que pudieron sobrevivir bajo el agua, querían destruir el arca. Y se acercaban, eso fue multitud de demonios a venir a destruir el arca. Y que esa Or Makir, ese campo de fuerza que se hizo alrededor del arca,
no los dejaba pasar, encontraban un muro que los destruía. Y ahora ese mismo Ormaquir, ese mismo que construyó Noah, fue el que después le sirvió de protección a las siguientes generaciones. ¿Y qué viene a decir en Cábala y en la Torá, el mundo yudí, se enseña que cuando aparece el arco iris no es una buena señal, es una mala señal. Está indicando que el hombre tiene un decreto de muerte, que ha pasado tanta maldad en la tierra que va a haber un decreto de muerte. Pero para los que estén bajo el pacto de Akadosh Baruj Hu, ese arco iris es protección. Si están conectados con Hashem. Y para el que no, es destrucción. Y es un recuerdo. Y los sabios nos dicen que cuando lleguen los días previos a Mashiach, vamos a ver muchos arcoíris en la tierra. Y de tamaños que nunca habíamos visto. Ayer, mi necesita hoy no nos ha acompañado, ya tengo compromiso hoy, pero... Estoy aquí, mi Rab. Ay, mi necesita, la pregunta que hiciste ayer que te dije, por favor, hazla hoy para que... Porque la hiciste ya cuando terminamos. Claro, no te hagas que ya estás por ahí. Dale. Eh, gracias, mi Rab. Lo que pasa es que, pues viendo lo que está sucediendo a nivel del mundo, todos podríamos ayudar un poquito más digamos que con la oración, podemos hacer mucho. Y realmente a veces nos estamos ocupando en cosas pequeñas o en minucias o en banalidades y no nos damos cuenta que por eso también, digo yo, así es como yo lo veo, no sé, puedo estar equivocada, pero ¿por qué el mal ha ganado tanto? ¿Y por qué a nosotros qué nos ha faltado a nosotros porque si somos más, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no podemos? Tenemos el poder y sabemos que tenemos el poder de cambiar muchas cosas, ya sea en la oración, en unión y como sea, pero ¿qué nos ha faltado? ¿Por qué el mal ha ganado tanto? ¿Por qué todos estos presidentes con semejante apoyo? Y usted ayer decía algo y nos había enseñado en otras ocasiones, y ayer decía, como somos la última creación de Dios, que somos las mujeres entendemos ya el poder tan grande que tenemos por encima del hombre y de todo lo demás, incluyendo lo negativo y las fuerzas negativas, tenemos poder sobre todo eso. Y sin embargo nos asustamos con cosas pequeñas y no nos ocupamos de lo que nos debemos ocupar. Y dándome cuenta también en las oraciones que hemos estado haciendo con otras personas, a muchos de estos gobernantes, detrás de ellos hay mujeres realmente poderosas. Y no positivas, sino negativas. Entonces, si yo tengo el poder que alguien decía, si con poco conocimiento podemos mover a 15,000 personas cada uno de nosotros, ¿por qué no movemos ni siquiera al vecino de la cama? Qué, ¿Por qué la fuerza negativa ha ganado tanto? qué buena pregunta, mi Virgencita. Ya te va a contestar, porque esa pregunta nos la responde esta para allá. Entonces, no sé si Kisi quiere comentar algo o aportar algo. ¿Estás levantando la mano, Kisi? Sí, de pronto quería de pronto aportar un poco a la pregunta que acá la hermana hace. De pronto yo en estos días me senté con mi hijo menor, y él me decía, Ma, ¿tú sabes por qué el mal ha cogido tanta fuerza? Y yo le decía, ¿por qué, hijo? Y él me dijo, ¿sabes por qué? Porque la gente que tiene poder lo cubre y le ha dado fuerza a ellos. Si los que están en altas esferas no les diera poder, no los cubriría, ellos no crecerían, no permanecerían. Pero la gente que está con una autoridad elevada en la tierra, que tiene autoridad, cubre y le da fuerza al mal. Y es la verdad, porque, por ejemplo, lo llevamos a un ejemplo, porque hoy en día en los barrios hay tanto expendio de droga, porque la policía lo permite y de alguna otra manera la policía se ha visto beneficiado de por esta gente. ¿Sí me entienden? Entonces, de alguna otra manera, el pecado, ¿por qué coge tanta fuerza en el ser humano?
porque es que el ser humano a la final no ha despertado en una conciencia y lo dice Génesis 4:7, el pecado está a la puerta, pero nosotros si no lo vencemos, Él nos va a vencer a nosotros. Lo que tú no eres capaz de vencer, eso te vence a ti, de alguna otra manera. Entonces, eso me quedó muy grabado cuando mi hijo me dijo esas palabras y se las quería compartir. Dale, mi Y a la Cristi. final, hasta que no entremos en esa conciencia, esto lamentablemente no vamos a ver cambios, pero de que sí hay gente que está orando en Colombia. Acá Colombia tiene eso. Colombia puede Sí. puede tener otras caídas en otras áreas, pero que acá hay gente que ora, la hay. Bueno, ya me encanta lo que me comentas. Porque sé razón, pero hay que aclarar un tema. El mal se multiplica cuando la cabeza es mala, indiscutiblemente. Cuando los malos gobiernan, el pueblo se azota, el pueblo sufre. Pero ¿quién hace malo al gobernante? El pueblo. Es la masa de conciencia la que hace que se levante un gobernante malo. ¿Por qué existió un Chávez en Venezuela? ¿Por qué se levantó un santero con brujería, con hechicería? Porque también la gente afuera estaba haciendo hechicería, brujería, había abandonado a Calabrijú. Las comunidades de fe habían cerrado. La gente estaba desbordada en desenfreno sexual, en droga y en todo tipo de maldad. Hechicería, brujería, magia negra. Y eso generó que el sistema arrojara un Chávez. Nada diferente ha pasado aquí en Colombia. Porque hoy es gobernada por este señor, porque ese es el estado de conciencia del hombre. ¿Quién lo genera? ¿Los gobernantes hacen malo al mundo? No, el pueblo hace malo a los gobernantes. Cuando hay una mala, cuando hay una mala base, la cabeza va a ser mala. Porque está escrito, el pueblo tiene los gobernantes que se merece. El gobernante es el reflejo de lo que es el pueblo. Quien debe cambiar es la base. Muchos se preguntan, ¿por qué se levantó un Bukele? ¿Por qué? Ay, tan de buenas, ¿no? Qué chévere, tuvieron un buen líder. No, vaya mire esa nación, vaya mire las congregaciones, vaya mire las quejilot, vaya mire las asambleas, vaya mire los grupos conectados con Akadosh Baruj Hu, cómo hicieron oración por su. Y eso levantó un líder. ¿Qué hizo la generación de Egipto? Oraron a Hashem y vino Moshe. El líder es el reflejo de lo que es el pueblo. Y cuando el malo gobierna, pues el mal se hace más fuerte. En eso tiene razón tuyo, pero no es el origen. El origen es el mal que sale desde abajo, desde la base de la pirámide. Por eso hay que cambiarle la base de la pirámide, no la cabeza. Si toda la cabeza cambia, puede llegar el presidente más perverso, puede hacer Teshuvah y se puede convertir en un gran sadhik por la oración del pueblo. Y necesita, por qué va ganando el mal? O pareciera que va ganando el mal. No, no va ganando el mal. Lo que pasa primero es que el mal hace más ruido, ¿sí? El mal es un león rugiente, el rasha es un león rugiente, hace ruido. ¡Ah! Tú lo ves. Aquí nada más en las marchas. Salen estos malos a marchar y no llenan un par de cuadras. Sale la gente de bien a marchar y son multitudes. Son malos buenos. Lo que pasa es que los malos hacen mucha bulla y se les da mucho espacio, eso también es verdad. Pero más allá, no quiero entrar a temas políticos. Lo que quiero es concentrarme en esta parasha. Ponle que cuidado. Hablábamos ayer que muchos piensan que entraron dos animales de cada especie. No, no, no. Entraron dos animales de cada especie impura. Y de cada especie pura, 7 especies, 7 animales. O sea, 7 parejas, perdón. 7 parejas de cada especie pura. O sea, 7 vacas, 7 parejas de vacas, 7 parejas de ovejas, 7 parejas de gallinas. Así sucesivamente. Baruch Hashem. En cambio, de todas las otras especies, solamente una pareja. ¿Mm? Por dos razones obvias. La primera, porque Akadosh Baruj Hu quería un mundo
más elevado, entonces multiplicaba por 7 el bien y solamente doblegaba el mal dejándolo más pequeño. Y segundo, porque obviamente iba a haber sacrificios. Y de por sí sabemos que cuando Noah baja del Arón, hace sacrificios solá. Y esos sacrificios solá son elevados a Hashem y son de, 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 aceptados a Kadosh Baruj Hu, y entonces esto rectifica gran parte del mal que quedó en el mundo. Y sabemos que si hubiera hecho sacrificios y había solo una pareja de ovejas y las mata, pues se extinguen las ovejas. Entonces por eso eran 7, para que se pudiera seguir reproduciendo. Eso es algo obvio. Pero hay un secreto en cuanto a eso. Las ovejas, los animales kasher, tenía que irlos y traerlos. ¿Sí? Las especies kasher no entraron voluntariamente, fueron traídas a la fuerza. Repito, los animales, las parejas, hembra y macho, de animales kasher, fueron traídos, tuvieron que ser idos, tomados y metidos a la fuerza. Muchos se preguntan, ¿cómo entraron todos los animales voluntariamente? Porque de todos los animales, por sí la Gemara del Midrash dice que solo entraron animales puros. O sea, la razón por la cual no entraron más animales, ¿recuerdan lo que pasó? Esto es hermoso, pero duro también. No sé si lo entienden. Noah era el único limpio en toda la humanidad, el único limpio. No se ha contaminado con todo lo que ya hemos hablado que se ha contaminado la humanidad. Por lo cual, toda la humanidad solamente tenía una especie, una pareja limpia de toda la especie. No fue, si se dan cuenta, no fue que era un tema de tamaño, ¿no? Es que el arca no caben muchos animales, porque obviamente no importa el tamaño que le pongas, no van a caer todos los animales. Eso sabemos que fue un tema espiritual, porque el arca tenía lo mismo que pasaba en el Bet HaMikdash. Si cualquiera que haga cuentas, el pueblo no cabía dentro de la tienda de encuentro, no cabía. O sea, mira un campamento, un mapa del campamento de Israel y el arca, y la tienda del encuentro, el Land Moed. Dice, y todo el pueblo entraba. No, no cabían, ¿sí? Pero sí cabían, porque era un tema espiritual. Ellos entraban, y sobre más entraban, más grande se hacía. De por sí, siempre contamos que cuando el Cohen Agadol entraba en el Santo Santorum, él entraba y era un espacio súper reducido donde apenas cabía el arca, ¿sí? Pero cuando él entraba después del velo, veía una cosa súper majestuosa, gigante, donde tenía que caminar y caminar para llegar al arca, ¿sí? Pero en las medidas de afuera, apenas cabía el arca. De por sí, las varas del arca sobresalían. Eso también es un código sobre el velo. Bueno, entonces aquí era lo mismo. El arca, cualquiera que haga las cuentas, no le cabe ahí todos los animales de la tierra, ¿cierto? Así los ponga bebés, porque la Gemara dice que eran bebés, todos eran pequeños. Pero ¿por qué era una pareja solamente por especie? Porque solamente había una pareja de hombres por especie, de hombres limpios. ¡Wow! Qué duro, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene el hombre? Tú sabes que tú cargas una parte de todas las especies de la tierra y tus actos destruyen. Tus actos no, los actos del hombre destruyen a especies completas. ¡Wow! Qué duro. Pero bueno, estábamos en Minecita. Entonces, ¿por qué el mal? Porque el trabajo de Noah era traer los animales kosher. Esos no llegaron solos, tenía que traerlos. Aterricemos esto. Los animales es la humanidad, toda la humanidad. El trabajo de Sadig no es ir por toda la humanidad. No podemos. Pensando que hay un mal afuera que está gobernando. Nuestro trabajo es ir a conseguir los animales kosher. Esos animales kosher son esas almas que debemos cazar, que debemos conectar con Hashem. Y no son miles,
son un par. De cada animal kasher, no son muchos. Pero si traemos esas almas, toda la humanidad por inercia va a entrar al arca. No, no vas a tener que ir a convencerlos a que hagan Teshuvá, no. Todas las almas por inercia van a entrar al arca. La gente no se da cuenta. En las profecías siempre aparece un número, un famoso 144.000. Aparece en Gigalut también. En muchas profecías rabínicas también aparece este famoso número de los 144.000 Sadik. Y es bien sabido que cuando haya 144.000 Sadik sobre la faz de la tierra, va a venir la Geulá. Va a haber redención para el mundo. Y el mundo va a ser limpio de nuevo. No, no toca cambiar a toda la humanidad. Porque a la final, cuando las almas son Rasha, cuando no están conectadas con Hashem, son zombies. Son almas sin espíritu, son carne. Y aun cuando tenemos que despertar misericordia por ellos, también hay que saber que ellos están atados a un príncipe. Que si podemos derribar a ese príncipe y atarlo y traerlo, todas las almas que él tenga van a venir con él. Esta guerra es espiritual, no es física. Y ahí es donde muchas comunidades entendieron mal. Entonces están por allá golpeando puertas y diciendo a la gente, no es eso de lo que se trata. Al que demanda que se le enseñe, hay que enseñarle. Al que no, no. Al que diga, yo quiero Torah, a ese toca dar. Pero al que no quiera, no. Y no toca ir a obligar a los animales a entrar, a los animales kasher. Toca ir y buscarlos. Cuando ellos te ven, te reconocen y te siguen. Pero por ellos sí toca ir. Y cuando entremos al arca a los animales kosher, queremos entrar al arca, cuando menos nos demos cuenta, los animales